Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Esperamos que estos audios, que estas meditaciones hayan y estén siendo de mucha edificación para tu corazón, para tu vida. Sí, para tu vida. Si hoy de pronto nos escuchas por primera vez, sé que la palabra va a llegar mucho a tu corazón. Confiemos en que el Señor hable realmente, porque no podemos, por eso invocamos la Santísima Trinidad, para que no estemos nosotros hablando con cuestiones humanas, y si hablamos de cosas humanas, por favor que el Señor nos las quite, porque la intención es hablar desde el corazón y que nos hable así directico a nuestro corazón, que mueva esas estructuras, porque a veces están muy bien cimentadas. Me llamó mucho la atención cuando estuvimos en la catedral de Denver, que me llamó muchísimo la atención. Yo nunca había visto un sótano como de 14 pisos hacia abajo. Increíble, y faltaba, ¿no? Llegamos hasta el 14 hacia abajo, ¿sí? Túnel hacia abajo, y era más abajo, incluso el parqueadero es más hondo, más profundo. Nunca había visto pues un sótano tan profundo. ¿Pero sí fue en Denver? Sí, no, en la catedral en Dallas. 14 pisos hacia abajo, increíble, o sea, es mucho, ¿no? O sea, yo nunca había visto algo tan tremendo. Entonces, que nos mueva esas estructuras el Señor, que nos mueva esas estructuras, porque a veces están como muy fuertes, cimentadas en el mundo, y a veces no queremos cambiar y nos llenamos de argumentos, que fue. Entonces esos que hay que quitárnoslos de nuestro corazón, para que la presencia viva en nuestra vida se manifieste y tengamos esa paz, porque la presencia de Dios en nuestras vidas se manifiesta en paz, ¿verdad? Entonces recibamos la presencia del Espíritu Santo. Hazlo con devoción y hazlo porque lo quieres recibir. No lo hagas por hacerlo, ¿sí? Con mucha fe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos tu presencia, papá. Invocamos tu presencia. O sea, este momento es sagrado y es santo, Señor. Mueve a cada persona que invoca tu presencia, Señor. Muévete, movilízate en nosotros. Glorifícate con tu poder en cada una de nuestras vidas, papito Dios del cielo, porque necesitamos movernos mucho. Necesitamos que tú nos muevas esas estructuras, que tú nos hables a nuestro corazón, que nos ayudes a cambiar, porque a veces estamos demasiado llenos de cosas, de orgullo, de prepotencia, del pecado de Satanás, que es la soberbia. Queremos sacarla de nuestras vidas, no más erradicarlas completamente de nuestras vidas, para ser esos verdaderos hijos tuyos, amados. Pertenecer al reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos, no a este mundo. Aunque militamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Eso dice tu palabra, papá Dios del cielo, a través de tu divino Hijo, que dio la vida por nosotros. Yo reconozco que dio la vida por mí. Por eso que hoy tu palabra se mueva en mi corazón y se queda atesorada en mi corazón. Dilo, que se quede atesorada en mi corazón con letras de fuego. Porque quiero ponerla por obra, papá. Y ayúdame a cambiar, ayúdame a mirar a mi hermano con misericordia, a mi cónyuge, a mis hijos con misericordia, para que no siga yo en esa pelea, cargando con cosas que no son mías. De mi pasado, quiero soltar ese pasado, papá. Gracias por tu palabra, así que vas a hablar a mi corazón. Amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy con mucho entusiasmo. Bueno, vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, vamos del versículo 1 al 12. Dice: Después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa.
Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde no los reciban, coman lo que les sirve. Sanen a los enfermos que haya allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor porque de por sí nos ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia para hablarnos constantemente, para decirnos que cambiemos, para decirnos que seamos diferentes. Nos ha dicho de muchas maneras que seamos diferentes. Tal vez nosotros nos queremos seguir como siendo los tercos, posiblemente no querer cambiar nuestras actitudes. Es impresionante cómo el Señor aquí da una promesa linda, pero también da un castigo fuertísimo. Si habla de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que se acabó completamente el pueblo, así murieron de una instantáneamente, quedaron muertos en fuego. Imagínense cómo será con aquellas personas que tú vas en el nombre del Señor a predicar la palabra y no te quieran escuchar. Dios tenga misericordia y compasión de esas almas que no quieren escuchar tu mensaje y tu mandato. Por tanto, no tienes tú que ser el que sea el juez de esa persona, porque ya el Señor está diciendo, Dios es el juez, es Él el que manda realmente a esas personas a que se condenen, pero tú no, tú simplemente tienes que llevar el mandato de la palabra, llevar allí, comer lo que te dan, ¿sí? Recibir lo que te dan, compartir con ellos tu amor, tu misericordia. Estoy hablando de tu cónyuge, estoy hablando de tus hijos, porque a veces no estamos hablando tanto que nosotros vayamos como nosotros que vamos ahorita pues de misión. No tanto es que nosotros llevemos, sino lo tenemos que llevar al tema de familia. Si yo comparto con lo que me dan, comparto con lo que me ofrece, pero yo no tengo que entrar en contienda, solamente llevar el reino de Dios está cerca. Tengo que anunciarlo, en especial con mi testimonio. Anunciar esa verdad. Si la otra persona no te hace caso, yo no tengo por qué estar peleando. Ahí no me dice que peleo, ¿sí? Me dijo que tengo que gritarle, tengo que condenarle, tengo que alzarle la voz, tengo que decirles que usted se va a condenar. No tengo que decir eso, simplemente el reino de Dios está cerca. Cámbiate, arrepiéntete, ¿sí? Transforma tu vida, porque el reino de Dios está cerca. Solamente tengo que pronunciarlo. No me dijo cómo. Gritando, hablando suave, cantando, no me dijo cómo, solamente que el Espíritu me da esos cómos. No te preocupes, el Espíritu se encarga del resto. Si la otra persona no te hace caso, tienes que pelearle, no. Simplemente te limpia las sandalias. ¿Qué quiere decir? Papito Dios no me quiere escuchar, te lo entrego a ti. Ya tú te encargas de él, yo solamente hice mi parte, pero no me quiso escuchar. ¿Lloró a esa persona? ¿Dice que llores? ¿Que te tires al piso? ¿Que patalees? ¿Que grites? No. Te está diciendo simplemente que te limpie las sandalias. O sea, limpiarse las sandalias es, ¿tengo que ser agresivo limpiándome las sandalias? No. O sea, quita esa agresividad y entrégate al Señor si no te quiere escuchar. ¿Sí? Que mi esposa está de amarillo y yo estoy de rojito con cuadritos. Somos diferentes, pero los dos nos combinamos un poquito, pero somos diferentes. Ella tal vez reluce más, tal vez yo no. Pero necesariamente somos diferentes. Dedícate a lo que te corresponde, a lo tuyo, a lo verdaderamente tuyo, que es llevar el mensaje. Y si tú no estás llevando el mensaje y tú eres la otra parte que no quiere cambiar, es tu problema, mi hermano o mi hermanita. Es tu problema. Ya tienes que enfrentarte con Dios porque esa persona que te está hablando, tu cónyuge, tus hermanos, tus hijos, te están hablando. Ellos están limpiando las sandalias.
Y en últimas tú eres el que va a ser el llanto y crujir de dientes, porque va a ser fuertísimo, porque vas a vivir un juicio de Dios tremendo, peor que el de Sodoma, que no lo estás viendo tal vez en tierra. Algunos sí lo están viendo, algunos están vivenciando, pero entonces dedícate tú a hacer lo que corresponde en las cosas del Señor. Así es, y el Señor aquí, o sea, es claro, o sea, nosotros tenemos que hacer el camino, nosotros debemos seguir transmitiendo y mostrando a los demás el testimonio de vida de nosotros, ¿sí? Importantísimo eso, o sea, no quedarnos estacionados, que a veces es que yo tengo que hacer para que mi esposo se salve. Y se queda solo en ese esposo se salve, esposo se salve, esposo se salve, y dejaste de hacer realmente la obra y te concentraste solamente a hacer algo que no, de pronto no era de Dios, en la medida de esa insistencia, en esa mantener rogando, como queriendo forzar, y no es así, o sea, la persona tiene que tomar la decisión y Dios clarito sabe eso, de que Él no tiene que rogarle a nadie, Él no tiene que rogarle a nadie que lo ame. O sea, la persona toma la decisión y el Señor le da miles de cosas, pero si la persona no toma la decisión, Dios no le va a rogar a nadie. Y nosotros sí queremos en esa tónica, estamos en esa tónica de querer estar rogándole a las personas, mira, por favor, sálvate, mira, por favor, haz esto para que no te vaya mal y todo. No, si la persona no quiere cambiar, pues bueno, es su decisión, ¿sí? De pronto llegará su momento en una condición bien interesante para que él tome la decisión de cambiar. Entonces, no te quedes allí perdiendo tu tiempo, porque a lo mejor hay unas personas a quienes sí les debes compartir para que ellas se acerquen al Señor, y a lo mejor o sea, tú estás perdiendo esa oportunidad de transmitir el mensaje de Dios o tu testimonio de salir adelante, de sonreír a pesar de las dificultades, de tener esperanza, sueños, a pesar de que a tu alrededor todo esté oscuro. Cuando tú tienes al Señor, tú vas a ver eso, o sea, a tu alrededor puede estar todo cayéndose, pero si tú estás aferrada al Señor y estás haciendo lo correcto, estás dejándote usar por el Señor, esa oscuridad que está a tu lado definitivamente va a conocer la luz, va a encontrar la luz, pero tienes que mantenerte en la mirada en el Señor. No hagamos como Pedro, que ante el sonido del viento fuerte de la tormenta le quitó la mirada a Jesús, y por eso, ¡boom!, para el fondo. Se fue entrando al mar. ¿Y por qué? Porque no se centró en ver al Señor. Nosotros debemos centrarnos en ver al Señor para poder caminar, para poder hacer la obra. Tengamos presente algo, el Señor sí nos manda de 2 en 2. Por eso el matrimonio es una alianza tremenda, es una alianza tremenda. Pero yo no voy a poder obligar al Señor, a mi esposo, o que el esposo me obligue, no, sino que es la decisión personal. Si Él no quiere, ¿qué podemos hacer? Si Él no quiere, no hay forma. O sea, es el Señor, es orando, es intercediendo, es rompiendo argumentos de nuestro corazón, porque a veces los argumentos del corazón de uno atan a la otra persona. Es dejando de hablar negativo, porque las palabras atan. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy diferente a estarle diciendo, no, es que tenemos que ir a la iglesia, no, es que tienes que orar, no, es que tienes que estudiar la palabra, no, es que tienes que ir al retiro. No, esa no es la misión. La misión es que nosotros realmente oremos y sigamos orando hasta que la misma persona siente. Es que la misma persona, ¿cuántas veces ha sucedido eso? La misma persona pide la ayuda. La misma persona quiere encontrar esa parte que el Señor nos muestra, que es tener paz. Y yo creo que todas las personas anhelamos paz, estar tranquilos. Pero yo no estaré en paz si yo todo el tiempo estoy angustiando. No, y es que si mi esposo, no, es que si mi hijo, no, es que si mi hija, no, es que si el trabajo, no, es que, y está todo el tiempo uno angustiándose. Eso no es paz. Eso no es mostrar la presencia del Señor. Entonces el Señor nos está diciendo, te voy a enviar, o sea, nos envió de 2 en 2 a las personas a predicar, a enseñar la palabra de Dios.
Y si tu esposo no se va a conectar contigo, y si tu esposo va a seguir en el mundo, el Señor te encontrará alguien con quien andar. De verdad que sí, el Señor te va a traer esa compañía para que tú andes. Pero aún así, a veces uno se siente solo, uno se siente ¿y quién más? ¿Sí? Por ejemplo, yo me sentía así, ¿quién más? Si mi esposo no está, así tal cosa. No, el Señor está contigo. El Señor te está mostrando que Él no te ha dejado, que Él está contigo, Él camina contigo, Él te levanta, Él te da la mano, Él te motiva, Él te hace sonreír, hasta que llega esa persona que va a estar contigo en su caminar, ¿sí? Pero tenemos que aprender a mirar las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. Entonces, por eso es que es importantísimo que nosotros nos demos la posibilidad realmente de dejarnos guiar, de amar, dejarnos grabar en el corazón ese amor de Dios. Porque es eso, dejarnos grabar en el corazón, que no se nos borre el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, nosotros vamos a hacer la labor, la misión que el Señor está pidiendo de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor por ese mensaje tan lindo que nos da. Porque los obreros son poquitos y la mies es mucha. La mies es mucha porque hay mucho que trabajar con nuestros hermanitos. Con nuestros hermanitos en la casa, mi papá, mamá, esposo, esposa, lo que sea. Tenemos mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, mucho que hacer, mucho. Nuestra comunidad, por ejemplo, ha ido creciendo cada vez más en bendición, ha ido también en número de personas. Y hay mucho que hacer. Bendito sea el Señor por el trabajo, pero no es tampoco agobiante o desesperante. Tienes que tener paz y tener tolerancia con las personas que tal vez no tengan ese anhelo de querer cambiar o transformar sus vidas. Tú los ves que son muy tercos, que son necios, que no, o sea, que tú les dices algo y ellos se ciñen demasiado porque tienden a ser demasiado religiosos y sufres por eso. No, tranquilízate, simplemente dale su tiempo, porque a cada marrano gordo le llega su Navidad. Perdón por el dicho, pero es un dicho real, a cada marrano gordo le llega su Navidad. Tú dedícate a lo tuyo y estés tranquilo y sereno como un cielo de verano. Si estés tranquilo, el Señor, haz lo que te corresponde hacer. Y mira, también importante en ese haz lo que debes hacer, la importancia de lo que el Señor nos recomienda de hacer, lo que debemos hacer. Y es no ufanarnos, o sea, dice no llevar monedero, no llevar sandalias, y no solamente eso, sino que no se detengan en el camino a hablar de alguna forma uno dice, pero ¿qué significará esas cosas? ¿No? Porque el Señor habla bien especial y lo que el Señor nos está diciendo es no te ufanes de dinero, de que tú tienes poderío, de que tú tienes recursos, o sea, porque a veces las personas, no, es que yo soy fulanito de tal y entonces yo cuento con esto y con aquello y lo demás allá. No te ufanes de eso y tampoco te ufanes del conocimiento que puedas tener, que esas son las sandalias, ¿no? Las sandalias es como esos propósitos que has hecho en tu vida y entonces tienes tales títulos y tienes tales renombres y tienes tales cargos y tienes yo no sé qué y yo no sé cuántas, que eso es muy común que se vea, ¿no? Que no es que ha estudiado, es que cuando uno va a las conferencias de profesionales y que tiene esta maestría y este doctorado y una cantidad de títulos ahí que uno dice, oh, Dios mío, está más preparado que un joven, ¿no? Con yogur, perdón. El comis casi no sabe. No lo conoce. Entonces sí. Está más preparado que un yogur y uno dice, Dios mío, y claro, después de eso uno como que piensa hacer una pregunta y dice, no, pues si esa pregunta yo creo que va a ser tonta para él, te mandando del lago. Y no es eso. No es eso, o sea, en el camino del Señor no es ufanarnos de si tenemos o no tenemos, de si hay conocimiento, títulos y demás. No, eso no, el Señor no quiere eso de nosotros. Y peor, el Señor está diciendo, si vamos a ir vamos a una misión, nos encaminamos a esa misión. No nos vamos a quedar
parados en la mitad del camino a hablar con alguien, porque posiblemente ese alguien sea una estrategia del enemigo para desviarte, para que tú no cumplas tu misión. Entonces, si en esa mañana tú te levantaste, oraste y en el camino y en la oración el Señor te dice, debes ir a perdonar, debes ir a hablar con esta persona, no te pares en el camino, sino que ve directo allí. Después de que hagas la misión, de que hagas lo que el Señor te ha recomendado, ya es otra cosa muy diferente. Pero si tú, o sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una misión y tú te pones a hacer 1000 cosas antes de ir a eso, muy factiblemente esa misión no lo logres hacer, es muy difícil. O sea, como que se pierde el momento justo. O sea, cuando el Señor te da un mensaje, en ese momento debes decirlo. ¿Por qué razón? Porque el mal va a poner trampas para que tú no cumplas la misión. Igual, cuando tú destinas un dinero para algo, ¿sí? O sea, tú estás ahorrando el dinero para algo y resulta que por alguna circunstancia tú tienes alguna necesidad o algo así, tú vas y tomas de ese dinero. Ay, Dios mío, para recuperar ese dinero es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque hubo algo que obstruyó el camino del propósito que tenías ese dinero. O sea, así funciona en la vida normal. Ahora en el camino del Señor, más todavía. Cuando tú debes decir algo que el Señor te dijo, debes decirlo de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe cuáles son los momentos de las personas, cuándo necesita la persona la palabra. A veces tú tienes el mensaje y no lo das de inmediato, sino que lo dejas para después. ¿Qué sucede? El mensaje que se debía haber dado en ese momento anterior pierde la efectividad, como que, sí, interesante, bueno, chévere, pero ya no hay como esa respuesta que el Señor esperaría. Y por eso el Señor dice, no lleves monedero, o sea, no te ufanes de tus propiedades, no te ufanes del dinero que tengas. No lleves sandalias. ¿Qué significa? No te lleves todos tus títulos por delante para que te reconozcan, no. Y no te detengas a hablar con nadie en el camino. O sea, si te enviaron a decir algo, hazlo en ese momento, porque ese es el momento justo para esa persona. Por eso a nosotros tenemos que aprender a escuchar. Por eso este tiempo, o sea, de estar todos los días aquí en la presencia del Señor, escuchando el mensaje de Él, el Señor nos forma, el Señor nos enseña, el Señor nos dirige, nos guía. Y por eso debemos dejarnos hacer. O sea, si somos hijos de Él, debemos dejarle hacer en nosotros. Debemos dejarle enseñarnos. Debemos ser obedientes. Si nosotros obedecemos, vamos a ver las respuestas, vamos a ver esos momentos importantes de ver cómo surge una persona, cómo crece una persona. Vamos a ver esos momentos importantes de cuando se da un milagro. Pero todo ¿por qué? Porque somos obedientes. Entonces necesitamos estar muy pendientes de ello para que nosotros de verdad cumplamos su misión. Estos 72 escogidos, o sea, ya no eran 12, eran 72 escogidos, fueron enviados porque, o sea, el Señor quería seguir multiplicando su iglesia. Nosotros a veces creemos que porque vamos a la iglesia ya es suficiente. No, no es suficiente. Hay muchos que están en la iglesia que están más perdidos que embolatados, como decimos aquí en Colombia. No tienen ni idea cuál es el camino. Van allá como zombies, O sea, van y cumplen cosas, caminan por un lado y van para el otro lado según las cosas. No es así como debemos ir a la iglesia. Nosotros debemos ir a la iglesia con entendimiento, con disposición de ser formados, de ser redarguidos en nuestras situaciones incorrectas. Debemos ir con la disposición de cambio, de arrepentimiento. O sea, si yo voy a la iglesia, si yo estoy en una Eucaristía y no saco nada para mi vida de esa Eucaristía, te aseguro que no fuiste a nada a esa Eucaristía. Tú tienes que ir a una Eucaristía
para escuchar la palabra con el fin de aprender algo, una palabra que debe traer a tu vida la posibilidad de cambiar algo en tu vida. No es para quedarte así, no, qué bonito el sermón del... ¡Ay, no, qué prédica la que se lanzó ese padre! ¿Y de qué le sirve esa prédica si llegaste a tu casa y siguen las mismas? No, cada vez que vas a la Eucaristía, debe haber un cambio en tu vida. Debe haber un cambio en tu vida. Ay, no, es que yo voy y recibo el Señor y ay, no, qué paz tan maravillosa. Pero llegaste a la casa y llegaste a las mismas. Eso no es estar en la presencia de Dios. El Señor quiere que de verdad nosotros, a través de su mensaje, haya cambios en nuestras vidas. Y es de todos los días que nosotros podemos cambiar. No es simplemente ir por cumplir para que me vean. Eso es ser un cristiano zombie. Eso es ser un cristiano zombie. No, así no son las cosas. ¿Cómo? Así. ¿Para dónde van? Perdón. No me estoy burlando, ¿no? No podemos ser cristianos zombies. Debemos ser cristianos vivos, que se nos note, dice Rafa, que se nos note, ¿o no? Sí, claro que sí. Glorita, mira, ahí, eso fue el mensaje que tú diste. Gloria es una preciosa hermanita de nuestra comunidad que dio su testimonio, que de zombie a creyente, creo que fue. De zombie, sí. Pero muy chévere su mensaje, muy bonito. A veces somos como zombies, de verdad, andamos así. También se te ve bien. Eso parecemos más bobos que zombies. Pero un zombie es eso. ¿Un bobo? Bendito Dios. Ya no se burlen de nosotros, por favor. Ya nos burlamos nosotros muchos. Bueno, muy bien, gracias por escucharnos. Bendito sea el Señor. Ya les comparto que ya nosotros salimos de viaje y ya pues una pareja muy linda en Odessa nos regaló los pasajes. Qué preciosos. Que Dios me los bendiga mucho. Si en tu corazón sientes el deseo de ofrendarnos, bien dice la palabra que el trabajador tiene derecho a su paga, ¿verdad? Tan lindo, ¿no? Si sientes en tu corazón, porque hay cosas más que hay que ir organizando para esos viajes, de todas formas estaremos pues atentos en recibir tu donación, tu ofrenda. Gracias si te estás nutriendo, de todas formas te lo agradecemos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que este mensaje de zombies haya sido... No, Mónica, eres con unas bobadas, ¿verdad? Yo sí. Qué tolerancia debo tener con Mónica. Dios me los bendiga, nos vemos mañana. Ánimo pues con este mensaje tan lindo, porque de verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Que tu comportamiento empiece a ser, tu testimonio empieza a ser esa forma de predicar el evangelio, tu testimonio. El resto déjalo por añadidura. Límpiate las sandalias. Si alguien no te quiere escuchar, no es tu problema. No es tu problema. Tú ya le compartiste. Ya, deja así, ya le compartiste, ya, límpiate las sandalias y sigue en tu camino. Ánimo pues, porque hay otros pueblos que te van a escuchar. Porque si no te escucharon a este pueblo, vas para otro. Te vas para otro. Y vamos a predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Chévere. Chao. Dios los bendiga. Bye.